Estudia entonces el porqué y el cómo de muchos fenómenos. Por ejemplo, ha tratado de entender cómo a las plantas ingresa el CO2 y el agua. Ha tratado de explicarse cómo el agua se desplaza desde el suelo a través de la raíz, circula por la planta y de ahí va al aire. Cómo el agua llega desde el suelo hasta 100 metros de altura, como es la altura promedio de los árboles más grandes del mundo, si la planta no está dotada de un motor que le dé la fuerza para la subida del agua. Cómo ingresan los solutos a la planta, como por ejemplo los fertilizantes o cualquier producto que se ponga a disposición de la raíz. En definitiva, ha tratado de entender cómo hace que este ingreso del agua, este movimiento del agua, este ingreso de los solutos, qué es lo que hacen estos compuestos dentro de la planta que permiten que la planta crezca. Y bien, si bien el crecimiento y desarrollo de una planta está determinado fundamentalmente por su información genética, pero para que la planta pueda expresar todo su potencial genético, depende muchísimo de las condiciones ambientales. Estos son algunos ejemplos de procesos que trata de entender cómo funcionan, que son objeto de estudio de la fisiología vegetal. Y muchos otros que a ustedes se les estará viniendo a la mente. Ustedes tienen que estar conscientes de que el desarrollo de una planta está, determinado por dos cosas. Por su potencial genético, por la información genética que ya traía esa semilla, ¿no es cierto? Una semilla de chocho tiene la información genética para que se convierta en una planta de chocho de tantos metros de altura, con tantas hojas, las hojas de tal tamaño, las semillas, cuántas semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese potencial genético va a poderse expresar en su totalidad si las condiciones ambientales son las adecuadas. Porque lo que hacen las plantas es procesar internamente, y existen para eso compuestos químicos que tiene la planta que se llaman hormonas, que lo que hacen es computarizar todas las condiciones ambientales internamente para que la planta pueda expresar su potencial genético, lo que se va a expresar en el crecimiento y desarrollo de una planta. La homeostasis es la capacidad que tienen los seres vivos de autorregularse, ¿no es cierto?, de mantener su medio interno constante. Pero, por ejemplo, con respecto a la temperatura, esto es cierto en los animales, en los seres humanos, pero las plantas que no pueden moverse rápido, porque sí se mueven, y ese es otro tema de presentación de ustedes, movimientos de las plantas, se mueven, sí tienen movimientos, pero no con la rapidez y las distancias grandes con las que pueden hacer los animales, incluido el hombre. Entonces, por ejemplo, la temperatura de una planta depende fundamentalmente de la temperatura del ambiente que le rodea. Entonces, los factores ambientales son más decisivos en la vida de las plantas que en la de los otros seres vivos. Y entre los factores ambientales están el suelo, con todas sus características, la estructura del suelo, la textura del suelo, la profundidad del acaparable, la composición química de ese suelo, es decir, los elementos nutritivos que puede aportar a las raíces de la planta, el pH, que es decisivo en la asimilación de los elementos minerales, la capacidad de retención de humedad, que depende mucho de la textura, estructura, profundidad del acaparable, la conductividad hidráulica. Entre los factores de la atmósfera están la distribución de la precipitación. ¿Y por qué la distribución de la precipitación? Porque no es bueno interpretar rápido y decir, este cultivo necesitaba tanto de humedad, ¿y cuánto ha llovido este mes? Suficiente. ¿Será lo mismo que llueva como está lloviendo últimamente? Que haya unas precipitaciones muy grandes, muy fuertes, y dure un día, y en ese día duren 2 horas, pero muy fuertes, y luego no haya habido precipitaciones en todo el mes.
queridos chicos, cómo se ha distribuido esa cantidad de agua, porque las plantas no pueden beberse todo el agua que haya caído en abundancia en un solo día, pues. Y ahí va a jugar mucho la relación entre la precipitación y la evapotranspiración, la cantidad de agua que la planta pierde por transpiración y la cantidad de agua que el suelo pierde también por transpiración. Otro factor importante es la energía proveniente del sol, la energía radiante, el viento. El viento es decisivo en la humedad relativa que se genera alrededor de las plantas y muchos otros factores que afectan la evapotranspiración, por ejemplo. Y los factores propios ya de la planta, había dicho que es el factor genético. Por ejemplo, ya genéticamente en una semilla, en sus células del embrión, ya está dicho, ya está determinado qué profundidad puede tener la raíz, qué extensión va a tener la raíz, está determinado ya el tamaño, la forma de las hojas, de los estomas, la densidad de los estomas, está determinada la capacidad para tolerar bajos niveles de humedad o para tolerar altos niveles de humedad, porque si hay cultivos que también viven en zonas inundadas, ¿no es cierto? Y la fisiología vegetal es una ciencia y como tal se basa en la premisa de que los fenómenos que observamos en las plantas, los fenómenos naturales, son el resultado entre causa y efecto. Aquí estamos viendo cómo la planta es un organismo que es capaz de generar su propio alimento. Pero lo que la planta genera, habíamos dicho, al final de la fotosíntesis es media molécula de glucosa. Media molécula de glucosa, con esa, a través de mecanismos bioquímicos un tanto complejos, fabrica todos los carbohidratos que están presentes en la planta. Y también a través de esa media glucosa, por mecanismos bioquímicos muy complejos, la planta construye todas las grasas que necesita, todas las proteínas que necesita y obviamente construye los ácidos nucleicos. Entonces, pero para hacer esto, para que la planta tenga una alta tasa fotosintética, no solamente que la planta debe estar expuesta al sol, sí llega un momento en que debe ingresar el CO2. Entonces, y para que hayan el motor de las plantas son las hojas, hay que pensar así. Las hojas son fundamentalmente, sus hojas son el motor de las plantas. Entonces, si queremos que esa máquina trabaje a su máxima potencia, lo que debemos garantizar en las primeras etapas de desarrollo es unas hojas muy bien desarrolladas y con el color típico de la especie. Y cuando digo con el color típico de la especie, me refiero a que deben haber acumulado la máxima cantidad de clorofila que su genética les permita. Y para eso, hasta esa primera parte, necesitan haber absorbido del suelo agua y minerales. Y ya mismo afianzaremos, porque algo ya saben por qué minerales. Porque, por ejemplo, la clorofila, eso sí me pueden corregir ustedes. La clorofila para construirse necesita de qué elementos nomás. Una molécula de clorofila tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno y ¿qué más tiene? Tiene magnesio al centro, por eso es verde. De hecho es una cromoproteína la clorofila. ¿Y qué más tiene, pero? Requieren de nitrógeno. Entonces, si a la planta en sus primeras etapas no ingresa suficiente nitrógeno, por cualquier razón no está ingresando suficiente CO2 o no ingresó magnesio, entonces les pregunto yo, si el efecto en las plantas es tener hojas pequeñas y amarillentas, ¿cuáles podrían ser las causas? Las hojas a lo mejor están en su capa más externa, tienen algún obstáculo para que ingrese el CO2, los estomas están cerrados,
A lo mejor hay alta temperatura y la planta como mecanismo de defensa cierra los estomas. No es cierto. Y finalmente, si yo les diría por acá, todo esto para una fotosíntesis efectiva. Pero si la producción de hidratos de carbono, de grasas, de proteínas en la planta es baja, ¿cuáles podrían ser las posibles causas? Baja tasa fotosintética, baja tasa fotosintética. Y hemos dicho, en cambio, la baja tasa fotosintética, ¿cuáles podrían ser las causas posibles? Los conocimientos obtenidos en el campo de la fisiología vegetal, como por ejemplo conocimientos sobre la nutrición vegetal, las leyes de Mendel, sobre el transporte de fotoasimilados, sobre la repartición de los fotoasimilados en las diferentes partes de la planta, por ejemplo, tienen su repercusión en diferentes aspectos de la agricultura. Esos conocimientos han permitido incrementar la producción de cultivos, han participado, han colaborado para el mejoramiento genético de las plantas, han permitido entender por qué, señores, esta distribución de los fotoasimilados en la planta ha permitido entender, y luego el hombre hace el aclareo de los frutos de tomate. ¿Han escuchado los que hacen agricultura? El dejar menos frutos en una planta significa que, ¿no es cierto?, los fotoasimilados desde las hojas se van a repartir en menos frutos. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la ventaja? Van a ser de mayor tamaño. Ese es el objetivo, por ejemplo. Pero eso solo entendiendo que los asimilados de las hojas se distribuyen en todos los órganos de la planta, no seleccionan en cuál se distribuye. Y bueno, obviamente que es una ciencia que no es independiente de otras asignaturas, ¿no es cierto? La fisiología, para que pueda desarrollarse, depende del desarrollo de otras disciplinas. Por ejemplo, entre las tantas ciencias que pueden apoyar al estudio de la fisiología vegetal, por ejemplo, está los conocimientos básicos de, por ejemplo, de anatomía. ¿Y qué estudia la anatomía? De anatomía vegetal, la estructura interna de las diferentes partes, estructuras básicas de la planta. Anatomía, debieron haber visto en botánica general, estudia la estructura básica de raíz, por lo menos eso se espera que vean, tallo, hojas, flores. La morfología vegetal, estudia la forma, ¿no es cierto?, como dice la palabra, la clasificación de las plantas. Y la genética, que es viceversa. La genética puede haber servido para entender algunos aspectos del funcionamiento de las plantas, pero también al revés. Los conocimientos de fisiología vegetal han permitido el desarrollo de la genética. La ecología, ¿por qué? Ya hemos mencionado. Ecología vegetal. Aquí permiten, hemos dicho, describir el comportamiento de las plantas en función de dos cosas: del código genético y de los factores bióticos, que todos son los factores que son los factores ambientales del suelo, del aire. Ahí ya hemos mencionado a la temperatura del suelo, a la humedad del suelo, a la transpiración, etcétera, etcétera. Apoyan a los programas de investigación, por ejemplo, en genética. Ayudan a entender qué está pasando en programas de manejo de plagas y enfermedades. ¿Quién puede manipular una planta para ejercer algún proyecto de control de una plaga o enfermedad si no conoce el funcionamiento de la planta sana? Tiene que conocer primero el funcionamiento de la planta sana, y ahí puede decir: a esto que está pasando es que este insecto o este patógeno puede estar haciendo tal cosa. Por ejemplo, en proyectos de investigación para la obtención de nuevas variedades, como hemos dicho. ¿Cómo sabemos que se quiere una nueva variedad si no conocemos a la planta original? Solo si conocemos a la planta original podemos decir: de esta planta de aguacate
no nos gusta el fruto o no nos gusta el desarrollo vegetativo, hace muchas hojas o hace ramas muy grandes. Pero si no conocemos, ¿cómo podemos emprender en un proyecto, en un programa para obtener nuevas variedades? Ya habíamos dicho, los programas para manejo de plagas y enfermedades. ¿Cómo pueden emprenderse en un manejo de plagas y enfermedades si no conocemos el funcionamiento de la planta sana? ¿Cómo podemos emprender en el uso de malezas necesarias en algunos lugares, especialmente donde la mano de obra es un problema? Y ustedes saben que las malezas lo que van a hacer es disminuir nuestra producción. Si no sabemos cuál es el funcionamiento, cómo funciona la maleza en relación al cultivo que tenemos. ¿Cómo podemos hablar de fertilidad del suelo si no conocemos qué elementos debo añadir a ese suelo, en qué cantidades y sobre todo qué elementos debo conocer en función de, valga la redundancia, de las funciones que cumplan esos elementos en la vida de la planta? No se puede por eso poner en nitrógeno a la planta cuando ya ha pasado la época del desarrollo vegetativo, porque a partir de esa época lo que queremos es esperar que haya producción, que hayan vainas, que hayan manzanas, o que hayan papas, o que hayan cualquier tipo de tubérculos, pero ya no queremos más hojas. ¿Por qué? Porque se entendió, se conoce cuáles son las funciones del nitrógeno en la planta. El uso de hormonas vegetales. Se ha conocido que las plantas generan 5 tipos de hormonas. Son sustancias orgánicas químicas que controlan todo este proceso de crecimiento y desarrollo. Muy bien, entonces el hombre que ha dicho, conociendo que las gibberelinas alargan el tallo de la planta, porque su mecanismo de acción es el que oportunamente revisaremos con ustedes. Entonces, y el hombre ha dicho, bueno, entonces que en los laboratorios se pueden fabricar estas hormonas parecidas a las hormonas vegetales que se llaman reguladores. Y si yo quiero que el tallo de mis plantas se alargue un poquito más, entonces el hombre ha empezado a hacer sus ensayos para determinar cuánto, en qué cantidad debe aplicar, pero ya sabiendo que lo que quiere hacer es eso, porque estas gibberelinas de la planta hacían eso. El uso de quelatos en fertilización, el uso de quelatos, ¿qué significa esto? Hay ciertos elementos minerales como el hierro, como el manganeso, que aplicados al suelo, estos reaccionan especialmente en suelos con pHs bajos, en suelos con humedad. Estos reaccionan con los iones de hidroxilo y se vuelven insolubles para la planta. La planta no los puede asimilar, aunque un análisis de suelo determinaría que hay hierro en el suelo. Muy bien, sabiendo solo después de saber que hay este problema en el suelo, entonces la industria dijo, busquemos la forma de hacer una especie de cápsulas de estos elementos, hierro, manganeso, y poner al suelo de tal suerte que si hay estas condiciones en las que el hierro puede formar compuestos que no asimilables como los óxidos de hierro, entonces el hierro está encapsulado y solamente se libera cuando está ya cerca del sistema radicular. Estos son los famosos quelatos. La fertilización foliar, que solo es utilizada para dosis pequeñas, especialmente de los elementos que la planta requiere en poca cantidad, sabiendo que los estomas que la planta tiene estomas, cuál es la función de los estomas, están abiertos para que la planta pierda el exceso de agua cuando tiene mucho calor o también ingrese el CO2, pero se pudo aprovechar ese conocimiento para saber que también al aplicar ciertos abonos foliares podrían ingresar por medio de los estomas. También es parte del estudio de la fisiología vegetal, o de la botánica, porque la fisiología vegetal es una ciencia de la botánica, la técnica del cultivo de tejidos vegetales. Y el cultivo de tejidos vegetales es un campo biotecnológico, porque se opera con células vivas.
¿sí? Esta técnica de cultivos vegetales y más aún la, eh, la formación de plantas y o animales transgénicos, es decir, la manipulación de genes. Siendo esto ingeniería genética, también es parte de la fisiología vegetal. El cultivo de tejidos no es otra cosa que bajo condiciones controladas, bajo condiciones de total asepsia, se pueden extraer de una planta que nos interese células, tejidos u órganos y a partir de estas empezar a multiplicar. El objetivo es una multiplicación rápida porque si ya tomamos, por ejemplo, este pedazo que tiene una yema, cultivamos in vitro y esta ya crece, de esta podemos hacer varios pedacitos más y volver a sembrar. Tal es así que en poco tiempo podemos tener muchas plantas iguales. Consiste, como ven aquí, en poner en un medio de cultivo que generalmente es una especie de agar, pero no es agar, que tiene todos los nutrientes para estas células vegetales. Aquí estos tejidos no hacen fotosíntesis y lo que se tiene es un crecimiento rápido. Como ven aquí, esto se puede, como les dije, hacer varios pedazos y nuevamente hacer más plantas. Cuando ya queremos sacar las plantas para el campo, lo hacemos despacio. Primero salen de estos frascos, salen a un cuarto ambientador, de ahí pasan a un invernadero, de ahí pasarán un tiempo aclimatándose para que finalmente puedan salir al campo. Como les dije, el otro campo es el apoyo que ha dado los conocimientos de fisiología a la ingeniería genética. Uno de los puntos importantes de desarrollo de la ingeniería genética ha sido la producción de plantas transgénicas. De las plantas transgénicas más conocidas es el maíz BT o GM, genéticamente modificado. Por ejemplo, en el maíz, utilizando como vector una bacteria, porque hay bacterias que pueden, en contacto con las células vegetales, pueden ceder ciertos genes. Entonces se aprovecharon de esa característica para utilizar esta bacteria, que es Bacillus thuringiensis, para ponerle a esta bacteria un gen de interés. Por ejemplo, a la bacteria le pusieron ya un gen para que se desarrolle una toxina, ¿sí? Que si se come el gusanito de choclo se muere. A la bacteria le pusieron, luego ponen ciertas células en contacto con estas bacterias y estas bacterias lo que se espera es que cedan ese gen a estas células vegetales. Luego estas células vegetales se permite que hagan callos, luego estos callos se convierten en raíces y forman la parte aérea, es decir, en una planta completa. Y un proceso, claro, bastante complicado y bastante largo. Hoy día es muy común el maíz transgénico. Hay muchas técnicas para hacer los transgénicos. Una de estas técnicas se llama la biobalística o disparar balines de oro. Claro, son ultramicroscópicas que tienen los genes que queremos insertar en estas plantitas diminutas. Esto es con mucha magnificación. Entonces se dispara con esta pistolita con la esperanza de que en algunas de estas células ya se haya insertado el nuevo gen. Entonces, a veces en las células que ya se ha insertado el nuevo gen, se logra que se hagan callos. Luego se dan diferentes condiciones hormonales y de los callos se pueden desarrollar la parte de la raíz y la parte aérea y se puede tener una planta con nuevas características. Y les pongo el clavel, quizá este no es un transgénico, este es un clavel común, pero Colombia ya tiene autorización para producir los claveles azules, las rosas azules. También existe ya el tomate transgénico. Por ejemplo,
El problema con la mano de obra, muchos países consumen mucha pasta de tomate, entonces la producción de tomate es alta. Y el problema es que si se cosechan los tomates que no estén rojos todavía, la industria tiene que gastar en bajar la acidez de ese tomate. Y si se quieren cosechar rojitos con las máquinas, no era posible porque los tomates ya son medio suaves, ¿no es cierto? Ya son blandos. Entonces, ¿qué hizo la ingeniería genética? Logró tener un tomate que se pueda cosechar rojo de la planta, pero firme, duro, de tal suerte que se pueda cosechar con máquina, con unas manos tipo robot que van sensando la firmeza del fruto. La soya tolerante a pesticidas, y es muy común. Bueno, en nuestro caso dicen que en la Constitución están prohibidos los alimentos transgénicos, pero ¿desde cuándo creen que estamos consumiendo alimentos transgénicos? Aquí está el caso en que yo les decía, un problema fuerte era el daño de los capullos de algodón y ahora ya se tiene el algodón transgénico. Se han introducido genes que hacen que la propia planta produzca toxinas con actividad insecticida, de tal suerte que viene el pobre gusano a alimentarse y hasta ahí nomás llegó. Desde el punto de vista de la alimentación, también se tiene el arroz dorado. Es creado por los japoneses que dicen que consumen mucho arroz. Pero yo creo que no solo los japoneses consumen mucho arroz, ¿no es cierto? Ahora yo lo que no les tengo es una respuesta a ustedes. ¿Por qué no llegará el arroz dorado a todas las partes del mundo donde consumen arroz? Yo aquí no conozco el arroz dorado en Ecuador. Pero es buena pregunta que me hago yo mismo. No sé si ustedes conozcan. Verán. ¿Cuál era el principio de los japoneses? Si el arroz está en la comida de todos los días, de aquellos que pueden acceder a alimentos con proteína y de los que no pueden, especialmente pensaron en los que no pueden, dijeron entonces, pensemos en que ojalá se pudiera producir un arroz, ¿sí?, que tenga más vitamina A y alguna otra vitamina que se me escapa y algunos oligoelementos. O sea, que sea un arroz de alguna manera enriquecido, que no sea solo almidón y un poquito de aceite para los que puedan usar. Un arroz que tenga un poco más de hierro en forma de ferritina, toda vez que la causa de la anemia es la falta de hierro. Y consiguieron insertarle al arroz genes para tener este arroz que se llama arroz dorado, que es más vitaminizado, tiene más oligoelementos, tiene como el hierro, por ejemplo, en forma de ferritina. Con eso han logrado aumentar el valor nutritivo de un producto que está en la dieta de todos los días. Ese es uno de los objetivos de las plantas transgénicas. Otras aplicaciones que pueden hacerse, pocos profesionales agrónomos han tenido la oportunidad de trabajar en estos proyectos de fitorremediación con las empresas petroleras en el oriente, por ejemplo. Es el uso de las plantas para fitocorrección o fitorremediación. La fitorremediación es uno de los varios usos de las plantas y algunos árboles para descontaminar suelos contaminados. ¿Qué hacen las plantas? Las plantas pueden extraer estos contaminantes del suelo o del agua. Y hay diferentes modalidades. Si las plantas extraen directamente del suelo, se llama fitoextracción, ¿no es cierto? Y si las plantas pueden extraer del suelo, pero lo vuelven a liberar en el aire, se llama fitovolatilización. Y si las plantas son capaces de extraer del suelo y degradar en su cuerpo, se llama fitodegradación. Y si las plantas pueden absorber algunos contaminantes y degradar en su raíz, entonces hablamos de rizodegradación, pero en todo caso son usos de las plantas para fitorremediación. En este caso las plantas actúan como filtros, ¿sí?, que pueden descomponer en algunos casos, como ya hemos mencionado, como en este, o estabilizar metales pesados.
estabilizar metales pesados porque es imposible que la planta pueda degradar metales pesados. Lo que sí puede en la planta degradar es algunos componentes orgánicos. Pero de lo que sí hay que estar conscientes es que este método de fitoremediación o fitocorrección es útil cuando se usa combinado con otros métodos de limpieza. Generalmente es recomendado el uso de plantas en la última etapa de limpieza de contaminantes.